Encuentre la corriente I sub 0 para un tiempo mayor que 0 en el circuito. Le voy a colocar acá la corriente I sub R, que es la corriente del resistor. Bien, acá hay una conmutación en el instante 0, por lo tanto hay dos condiciones para un tiempo menor que 0 y mayor que 0. Entonces, acá me indica en el instante 0 el interruptor se cierra. Significa que para un tiempo mayor que 0 está cerrado, por lo tanto para un tiempo que 0 está abierto. Con respecto a la primera condición, mientras este interruptor está abierto, esta, este bloque está en serie con este circuito abierto, se retira. Y lo que me queda acá es que este inductor está conectado a un circuito activo, por lo tanto significa que está cargado y se le considera como cortocircuito, cuya corriente de cortocircuito es su corriente inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, esto sería la corriente inicial del resistor y la corriente inicial del inductor. Por divisor de corriente, en este nodo, si entra la fuente, sale la dirección de la corriente I sub R es el resistor opuesto 2 entre la suma por la fuente. 2 tercios de amperio, por lo tanto la corriente inicial del inductor es menos 2 tercios. Para un tiempo mayor que 0. Acá me indica que el interruptor está cerrado. Eso significa que es un cortocircuito. Bajo esa condición, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar la corriente de este resistor, tengo que expresar en función de la tensión y la corriente del inductor, ya que son los únicos parámetros que se puede determinar. Entonces, la tensión del inductor tiene esta polaridad, la corriente en esta dirección. Entonces, en este nodo entra la corriente del inductor, por lo tanto acá la corriente del inductor más 2 sería la corriente. La polaridad, como están en paralelo, es el mismo, sería el resistor por la corriente. Entonces, este voltaje es la suma de esta tensión es la suma de estas dos tensiones. Entonces, la corriente del resistor es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión, que es pues sub C más 2 veces la corriente de inductor más 2. Entonces, por propiedad distributiva acá sería, lo voy a dejar así. Entonces, la corriente del inductor aquí es exactamente igual. Como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos corrientes, la estable más la transitorio. El estable es la corriente Norton y el transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la corriente inicial menos la corriente Norton. Acá tau es la razón entre la inductancia y la resistencia Thevenin. Por lo tanto, lo que necesito determinar es el equivalente Norton entre estos dos terminales del inductor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, la resistencia Thevenin a circuito muerto es exactamente igual. O sea, todas las fuentes independientes inactivas. Esto, fuente corriente, circuito abierto, esto corto sería 6 paralelo con 12 paralelo con 4. Y eso estaría en serie con 2. Uno el doble del otro, la tercera parte 4. 4 paralelo con 4, 2. 2 más 2, 4. ¿Qué unidades? Ohmios. Luego volvemos al circuito anterior y determinamos en este caso
la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Acá la corriente que pasa acá es 2 por 2, 4 voltios. Y la tensión acá por divisor de tensión. Estos dos resistores están en paralelo. 12 y 4 por 3, la cuarta parte, 3 ohmios. Entonces, por divisor de tensión, 3 entre la suma, 9, 3 más 6, 9 por la fuente, 2 voltios. La ley de voltajes de Kirchhoff. Si caída es 4, subida tiene que ser cuánto. Y es una subida de 4, me falta una subida de 2. Entonces, en este caso, la tensión Thevenin es menos 2 voltios. Por lo tanto, la corriente Norton es el recíproco de la resistencia Thevenin. Un cuarto menos 2 sería menos un medio menos 0,5 amperios. Entonces, volvemos al circuito original y la inductancia 2 entre la resistencia Thevenin 4. Por lo tanto, el negativo del recíproco de la inductancia es menos 2. La corriente del inductor es la corriente Norton más la diferencia entre la corriente inicial menos la corriente Norton. Menos 2 entre 3 menos la corriente inicial, que es menos 0,5 menos un sexto de la corriente inicial, no, del exponencial de menos 2t. Eso sería en amperios. Entonces, la corriente, la tensión del inductor es, bien, acá es la tensión del inductor, ¿no? Estamos hablando de inductor, no de capacitor. ¿Qué es la corriente del inductor? La tensión del inductor es exactamente igual al negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio. El negativo de menos 4 por menos un sexto de la función exponencial, 2 tercios de la función exponencial a. Una vez que tengo estos dos datos, determinamos un cuarto de la tensión del inductor, 2 tercios de la función exponencial más el doble de la corriente del inductor, menos un sexto de la función exponencial. Entonces, ¿cuánto es exactamente igual? Y esto lo voy a resolver por, sería un cuarto de 2 y me quedaría 0,75 más 1 entre 12. También puede ser en forma de fracción. 3 cuartos, 1 entre 2 a la incógnita es la función exponencial, la menos 2t. Esto en amperios. Corroboramos con el solucionario y efectivamente me va a coincidir. Entonces, graficando esta función para todo t sería de la siguiente manera. Necesito dos datos: la corriente del resistor cuando es en el instante cero y cuando tiene al infinito. En el instante cero es la suma de coeficientes. 3 cuartos más 1 entre 12. Bueno, acá sería 5 sextos de amperio. Acá simplemente es 3 cuartos.
el término independiente. Bien, para explicar cuál es mayor sería, a ver, mejor en decimal 0,83 y 3 cuartos es 0,75 y la corriente del resistor es 2 tercios, 0,67. Bien, con estos tres datos se estabiliza en 0,75 y se estabiliza en la mitad. Entonces la tensión del resistor, no, la corriente del resistor en función del tiempo, acá es 0,67, luego 0,75 y acá sería 0,83. Para un tiempo menor que cero, la corriente del resistor era constante a 0,67 amperios. En el instante cero toma un valor de 0,83 y de ahí desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 0,75 amperios. Entonces, así sería la gráfica.